Buenas tardes, estamos nuevamente en el podcast Decisión Absoluta con su anfitrión el día de hoy, Anonimato, y estamos aquí con el invitado de siempre, Identidad. Preséntate, Identidad. Buenas tardes. Ok, muchas gracias por tu intervención. Bueno, el tema de hoy va a ser los medios de transporte o transporte. Vamos a tocar muchos temas de los que van a salir libres porque los puntos no los tenemos organizados de la vez pasada, ya que queríamos innovar en esa parte. Bueno, de los medios de transporte, ¿qué opinas que es, cómo son los medios de transporte en la ciudad o país en el que estamos residiendo actualmente? Anónimo. Mm. Identidad. Bueno, un poco de confusión al principio. Pilla, yo, yo siento que, bueno, en primer lugar, no son muy eficaces, no son muy eficientes más bien. Ok. Hay un poco de mezcla de lo que es el medio, yo diría, e incluso se puede llegar a una discusión de cuál es el medio principal de transporte acá. Carro, Bien. bus, moto. O sea, la moto yo la descarto, diría que es una minoría. Entre el carro y el bus transporta más gente, pero el carro ocupa más espacio o es más representativo para mí, en mi opinión, lo que veo. El carro mmm, tiene suficientes rutas diferentes, pero igual es un medio que necesita espacio constante. Si se quiere no llegar a los embotellamientos igual, acá lo que son las horas pico, yo diría que son obviamente los únicos puntos estresantes así de lo que es el transporte. Pero de resto, a horas normales, es como un 30% del tiempo de transporte de lo que es el trancón, entre comillas. El bus tiene el problema de que va en las mismas vías del carro. Hasta cierto punto, no es que el carro y el bus sean lo mismo, pero como ocupan las mismas vías, se puede decir que comparten más o menos la misma movilidad. O sea, el 30% también, pongo yo, de tiempo transcurrido de ruta a ruta B, de transporte. Tiempo de viaje. Mm, no creo, porque no estás tomando en cuenta las paradas que hacen los buses generalmente. No No, solamente en los también. semáforos, sino también para recoger a los transeúntes. Y además los carros puede hacer que algunos tengan que comerse esas paradas porque justamente están detrás de esos buses y otros no. Así que puede variar mucho entre la cantidad de carros que puedan estar durando ese tiempo y los buses también. Pero igual la figura del bus, la puede que sea porque yo lo tomo mucho. Que la veo full, ¿cómo decir? Insultada. En el sentido de que es como que no, los buses son los que hacen el transporte más lento. Ando, por lo menos lo que yo veo, la mayoría de los transportes se utilizan es el carro, lo que más ocupa espacio por lo menos. Sí, básicamente yo opinaría que son los dos generalmente porque entre que el bus, o bueno, no el bus, los dos se creen en los reyes del mundo. Los dos que manejan. Prácticamente, si el carro se puede parquear, ponle tú que toda la mitad, porque va justamente a salir la persona a ver quién le golpeó y no le habrá golpeado a nadie, o justamente quiere salir a ver alguna cosa del carro en vez de orillarse, colocar luces de parqueo para que sea un indicativo a los demás automóviles de que, de que esa persona va a hacer alguna interrupción en la vía. Ahora, los buses, siento que por el hecho de que es un carro muchísimo más grande, un vehículo mucho más grande, entonces los conductores creen que pueden amedrantar, por así decirlo, a cualquiera. Ponle tú que va cruzando un bus a la derecha y se voló la escuadra
y el carro está siguiendo derecho, tiene la vía, pero como el bus es una vaina inmensa y ya te está girando, prácticamente te tiene como que para golpear, te toca darle el pase porque uno, la compañía de buses que ellos están, la cantidad de abogados y la corrupción que hay aquí en la ciudad con referente a esos negocios que están, van a hacer todo lo posible como que para que el bus gane si ocurre alguna vaina que pase lo legal. Dos, eh, generalmente, creo que es lógico, va a ser muchísimo, el siniestro va a ser muchísimo peor que te golpee un borrador de eso a que te golpee cualquier Spark GT. Ah, no, digo, no, bueno, dos cosas. Primero que nada, no hemos metido la variable gigantesca, diría yo, que son los taxis en general, como medio de transporte aparte. O sea, no son solo los particulares, los buses, sino los taxis. Que también, o sea, a pesar de que tienen su imagen mala y yo diría que está justificada porque sí que son un bus pequeño, prácticamente. En la forma en la que manejan, por lo menos. En- y bueno, hay otras cosas que quiero ahondar ahí, pero primero que nada, o sea, me curiosidad lo que dijiste de la pelea legal, nunca lo había pensado. ¿Tú sí te consta eso de ver peleas legales de buses al chocar? Bueno, generalmente hubo un problema con un cercano de que el bus, ponle tú que es un bus, la compañía es, ¿cómo se dice? Es mixta, privada y pública. Ajá. Me imagino que ya puedes saber cuál es esa compañía de buses que te estoy Ujú. hablando. Ajá. Bueno, y resulta que el bus la golpeó a la A la persona. persona, o sea, ni siquiera al carro, a la persona. O sea, al carro, al Ah, carro. ok. Hay que aclarar. Ajá. y, y entonces el bus se parqueó, pero como que vio un momento el carro y, bueno, no, se aseguró de que no mandé a la persona y volvió y se montó de que para seguir derecho. Bueno, y lo que hizo la persona es montarse en el carro y antes de que el bus lo cerró, Mm. se puso en toda la mitad. Y se habló con varios policías que referentes que eran conocidos de esa persona, que, oye, me ocurrió un incidente con este conductor de buses de esta empresa. Eh, quiero que me puedas ayudar en este momento, cómo podría ser con el policía de tránsito que lo envíes lo más pronto posible. Mm. El, el conocido que era policía, bueno, Mm. que es policía, le recomendó Y lo dejar así. ajá, sí, de referente a todo lo que le contó, si nada más fue un golpe, que lo dejara así, porque generalmente esas empresas, con referente a esos choques, terminan siendo, o sea, se demora muchísimo el proceso y para que te lo resuelvan enseguida no va a ser pronto e incluso puede quedarse sin resolver. Pero bueno, entonces lo que dice esta persona está, bueno, vamos a seguir adelante como si nada, pero ese es el problema con ese tipo de empresa y con esos buses. Ah, sí, es que, claro, me imagino que de todas maneras en general, aquí lo que es la ley, o sea, técnicamente puedo decir que leí la constitución para basar en lo que estoy diciendo, pero en general parece que claro, el peso se aplica con mayor fuerza a mayor la prioridad constitucional allá en ese sentido. Y en este caso, si no hay una violación, bueno, no es tan clara del derecho al humano en general, a la vida en este caso, incluso a la propiedad o también me parece que es importante, pero digamos que acá no se aprecia tanto. Pues sí, lo veo normal que demore bastante. O sea, no justificado en ese sentido, pero casi que se entiende por qué pasaría eso. Y también... No, claro, sí, es que, es que igual, o sea, no sé cómo se te haría en ese sentido, porque entiendo que para
atropellos como tal está el SOAT, pero Sí. para, digamos, golpes menores está el seguro. Sí, o sea, ya entiendo que aquí tenemos mucho la cultura del regateo en ese sentido de cuando hay un problema, pero lo que se supone que se debe hacer, el salvoconducto entiendo yo que es hablarlo con el seguro primero, si es que hay. Si no hay, entonces es como... mm. Incluso el seguro de la empresa podría pagar el carro que accidentó. Pero ahí sí, pues bueno. Es la pelea legal que mencionaste. Y bueno, respecto a lo de antes, a lo de antes. em, mencionaste muchas cosas. Recuerdo que estabas hablando de los buses. Ya, quería hablar de un poco del ritmo, del ritmo que manejan los buses. Y es que, claro, no siempre manejan el mismo nivel de pasividad o de agresividad. Bueno, sí, de agresividad cuando manejan. Hay como, se maneja como un reloj que entiendo que claro, es un número de vueltas definidas por día. Que hay horas que conviene hacer las vueltas más lento. O sea, tú me estás diciendo de las personas que se colocan en decir, 15 minutos, que le dicen al búho así, en eso es lo que me estás diciendo el No, no, reloj. no. Bueno, no. Tú dices los de... Eso tiene ¿Cómo se la... llama? Eso, ay, pues madre. Bueno, recuerdo. Bueno, el punto que prácticamente tienen uno o dos por vuelta, en los que ellos toman como la número de vueltas que han dado y la hora. Y el número de pasajeros también. Eso, no sé cómo... Eso tiene un nombre, no recuerdo. Mi punto es que hay momentos en los que el bus va, pero puyado a correr. Hay otros momentos en el que el bus va mamando gallo. Va lento, que cogiendo pasajeros, mirando afuera. Por lo menos en el centro se maneja full Sí. así, en esa parte específica. También es cierto que, claro, el Mm, espacio es full pequeño, eso te iba a decir. pero siempre lo veo ahí. Generalmente, bueno, en la noche, cuando, cuando he tenido el gusto de salir muy tarde, el bus Ujú. va pillado, generalmente. Claro, va solo, prácticamente no hay pasajeros para recoger. Ah, es eso, también hay un ritmo en ese sentido de lo que es el bus, que se plantea también por la hora, el número de pasajeros que se requieren. Y justamente el bus pasa por el centro No, en ese tipo de... imagínate. No, Eh, porque da sentido porque si igual la hora, el centro se apaga, ese tipo de... ya está apagado muchísimo antes de las horas pico. Ya por ende es vía libre, por así decirlo, el centro. mm, hmm. Pero es que ten en cuenta que el centro en esos días no es tan, oye, no es tan como a las 6 de la tarde, sino más bien a las 7 8. Todavía puede estar algunas partes del centro abierta. Lo que podría estar abierto serían los moteles, o sea, no, hablando en serio, los moteles, Mm, los algunos puestos de comida rápida, contados. Y, y ya más nada, porque todo lo que serían los servicios que generan el centro, incluso, sí, nada más algunos unos puestos de comida y moteles. no, pero es que ten en cuenta que generalmente ya todo está abierto a las 10 de la mañana y cerrada a las 6 ya, 10 de la mañana. No abre nada antes. Por eso mismo te digo, ya todo está abierto a las 10 de la mañana. Ajá, Y a las 8 más o menos es la hora de cerrar. Como la hora... Sí, no, en serio. sí, O sea, tú ves a las 8 que ya están a saliendo las todo el mundo. 6 O sea, a las 6 pero 8 ya está todo cerrado. hay cosas Todo. abiertas. O sea, lo que generalmente se caracteriza el centro así, de lo que está abierto así, está cerrado eso a esa hora. Cerrado completamente. Por el sector en el que yo puedo decir que estuve bastante tiempo,
y que salía más o menos a la hora como a las 6, 7. Todavía estaban abiertos bastante, o sea, estaban abiertos cosas. No era todo que estaba cerrado, no, no era un pueblo fantasma a las 6, a las 7. Pero sí, también, o sea, bueno, lo que estaba mencionando, los moteles, o sea, y los estaderos también se abren a esa, o sea, todavía están abiertos a esa hora. Comienzan a esa hora, yo incluso diría. Sí, comienzan a esa hora. Bueno, tú me habías comentado referente a los taxis. Mm. Mm, ¿Por qué cogiste a los taxis solamente o por qué coges a los taxis y no otros medios de transporte como, o bueno, como los Uber? Uber, Didi, todas estas aplicaciones. Yo creo que ahora mismo hay una figura difusa en lo que es y no es. Que también puede que sea el incremento del número, del volumen de carros producto de esas aplicaciones de transporte. Entonces no sé, tendría que interrogar uno a uno cada vehículo para saber qué tal es tal. Pero el taxi, cuando es taxi, tiene Ujú. un color definido. Y también puede que incluso haga uso de estas aplicaciones para hacerlo. Entonces es como confuso el decir el Uber o el Didi. Yo lo pongo en general la figura del carro particular. O bueno, técnicamente el taxi es un servicio ya... eh, Consolidado. sí, establecido, no sé cómo decirlo. Tiene sus lineamientos. Creo que incluso tienes que pagar una tarifa por ser parte del taxi. Hay una licencia de taxista también. Entonces sí, está más... eh, tiene más lineamiento, no sé cómo decirlo. Entonces, o sea, tú me preguntas por qué no mencionan los otros servicios y es porque no puedo saber cuál es cuál, básicamente. Hasta que me monto. Bueno, pues tú identificas un Didi, un InDriver, por medio de la aplicación que tú dices, Ujú, bueno, ok, esta persona es un InDriver, pero cualquiera puede ser un InDriver o un Didi en ujú, X momento. Así que, como para decir de que este es un taxi, ponle tú que tú le dices, bueno, un taxi. Y puede ser que sea una persona que no esté haciendo taxi, compró el taxi, pero ya, ajá, ya no hace carrera, sino que lo utiliza como el día a día. Porque es propio, que sea propio. Sin contar que le está pagando, que no sea alguien que, ajá, que le esté pagando tarifa al jefe, sino que ese es su carro. mm, Ese compró, tiene la licencia, tiene todo. ujú. Pues esa figura yo la veo muy escasa. Y lo que te digo, realmente no le doy diferencia a lo que es el taxi o al Didi o a las otras cosas. En primer lugar, el que maneja. O sea, lo que sí tiene el taxi es que es un trabajo muy de rebusque en ese sentido. Tienen que, entre comillas, abordar, te ofreces y se suben. Desde el punto de vista del taxista, no. No es como el bus que tiene una ruta, uy, sí, una ruta definida, un horario definido y que más o menos tiene las pautas de, no, en este momento aquí no van a haber tanta gente, aquí puedo acelerar, por tanto puedo acelerar más, aquí puedo frenar más. No, el taxi es más como un carro normal que va vagando. E incluso puede que tenga ciertas carreras, o sea, sí, carreras, calles preferidas. Pero en general no es tan estricto. Por lo tanto, no sé, me parece... No, el punto era que el taxi tiene una característica definida y es que maneja muy errático. Por lo tanto, porque como tiene que abordar, y aquí no hay una infraestructura especial para orillarse, puede que incluso atrase lo que es el tráfico que viene. Y en ciertos lugares, de que pronto son muy poblados, y por lo tanto hay obviamente un flujo mayor, eso se hace incluso más molesto. Bueno, no hay suficientes, sí hay aquí en la ciudad. ¿Suficiente qué? ¿En dónde hay? O sea, infraestructura o lugares donde se pueda alguien parquear para coger un servicio de auto. Mm, Generalmente entre los centros comerciales sí hay. Ahora también en el norte de la ciudad sí hay. Si vemos,
Hay un centro comercial muy famoso llamado Viva y cercano hay un colegio que, bueno, que llamado el Bifi Lasalle. En ese colegio sí tienen alguna infraestructura para que parquen las personas, así, pero también puede ser utilizada para los taxis. Ahora, la cantidad que abarca eso a lo que está cortando al transeúnte es mucha. Pero es lo que en esa parte uno ve, bueno, si hay, o sea, si hay en la ciudad, ¿qué es lo que pasa? Está en otros lugares donde mmm, mejor localizado, que si en lugares donde se podría decir que la gente pueda cuidar ese espacio y no se utilice como para otras cosas que ese espacio, por ejemplo, que varias personas con carrito de perro, que si vayan a colocar sus puestos en eso e interrumpan la vía como sucede en el centro. Pero es que, bueno, pero es que en primer lugar, o sea, eso, eso es una infraestructura dedicada a eso y el problema del centro es que es en general comercio informal. Pero aparte, o sea, no sé cómo decirlo, no son contextos iguales. ¿Por qué? El centro es el centro porque es el mercado. Ajá. El resto de la ciudad es Ok. el resto de la ciudad. Y tú no ves por lo menos que muchos puestos se colocan es en la mitad de la calle, no estando solamente en el centro. El centro es una aglomeración masiva. No, Como dándote un ejemplo. No. no lo veo. Ojo. Bueno, habrá que te tocará coger muchísimas más rutas. Por lo menos, la ruta al norte en general, no veo nada de eso. O sea, por lo menos las principales, o sea, no, ni siquiera en las principales ni en las secundarias. Veo lo que es Pero por lo la... menos en el sur, o sea, no contemos el norte principalmente porque en el norte no se ve eso. No, o sea, veo, por ejemplo, cerca de las universidades sí que hay stands de cosas de comida, porque es un lugar en el que de pronto no hay... hay un flujo de personas que tienen horarios distintos, por lo tanto hay más oportunidades de que la gente coma a destiempo y quiera algo de entretiempo, incluso lo ponga para desayunar y cosas así. Pero en la calle normal, o sea, no lo veo. En el norte no lo ves. Ajá, y en otras partes de la ciudad. Tampoco, ¿Qué pasa? no te lo juro. Bueno, me tocará llevar a identidad a coger esas rutas de la ciudad para que la identifique. Yo te Mm, quería hablar ahora, pasando ese tema, quería hablarte ahora, sí, seguir con lo de eh, InDriver y todo eso, mm. esas aplicaciones respecto a los taxis. ¿Te parece, cuál te parece mejor, por qué? Y cuál debería estar implementada, o sea, cuál la que debería quedarse y cuál la que debería irse. Teniendo en cuenta que se supone, o sea, yo por lo menos este tipo de servicios lo veo más, el taxi específicamente lo veo más coherente Ujú. en lugares en los que hay se llama taxímetro, ¿no? El medidor de cuánto recorres. Así es. Acá no existe eso. Existe el concepto Ya, de, ya no existe. bueno, existió, yo nunca en mi vida he montado uno en el que eso haya existido. Bueno, existió antes, pero dejó de implementarse. Incluso muchísimos pocos ya quedan hoy en día. Hace aproximadamente 4 o 5 años yo había agendado, bueno, negocié una carrera con un taxista y entonces él me dijo, vamos a hacer esto, si crees que no está así la carrera, Mm. yo coloco el taxímetro O sea, y lo tienen como implemento para trabajar, pero no lo utilizan, algo así. bueno, él me la quiso jugar así en el sentido de que estoy tan seguro que la carrera va a costar eso, que si quieres utilizamos el taxímetro. Ya es Mm, una vaina que ya no se usa. mm. O bueno, en esta parte en esta ciudad.
Y yo le dije, dale, eso va. ¿Y? Específicamente el taxímetro me arrojó 500 pesos más. O sea, tenés que pagar más a lo que el man dijo. Sí, eso, y él me dijo, si sale más, o sea, Démosla así. me pagas la carrera del taxímetro. Y yo le dije, dale. Ah, bueno. Y bueno, no, después me dijo, no, está pelado, déjalo así. O sea, lo que habíamos acordado principalmente. Ah, Pero bueno, sí, es que son una estrategia que utilicen ahora. ¿Por qué en parte se pudo haber eso acabado? Porque, bueno, generalmente lo que creo por lo que, por llamarlo así, envenenaron el componente. ¿Cómo así que lo envenenaron? Habrá sido manipulado de una manera para que a partir de tantos metros o a partir de tantos minutos esto vaya, el precio vaya aumentando así de muchísimo, sea, aumente muchísimo más o sea, que lo que sería normalmente. tu hipótesis de la posibilidad, no la posibilidad, de la razón que pudo haberse dado, o sea, una suposición, una especulación de por qué se pudo haber quitado, es porque la desconfianza en la idea de que algo te cuente. Sí. Ahora, quiero contar o sea, no sé si una anécdota, pero sí como algo que está relacionado con eso ahora. Bueno, voy a ir con eso primero más bien. Eh, lo que es el contador de la luz. Entendemos el concepto. Ok. Que mide el flujo de la energía. Cierto día estaba hablando de... Más bien nos mencionaron el tema de cómo servía eso. En el contexto en el que yo estoy. De cómo servía eso. De cuál era la forma más fácil de que no ocurrieran fraudes con eso. Los intereses de la empresa en eso. Resulta que, claro, la empresa el servicio que te ofrece es la energía que tú consumes en la forma en la que lo miden, es el flujo de energía que pasa por los cables. Para eso tienen el contador. Ok, ¿qué pasa? Que siempre ha habido conflictos con lo que es el contador que te pone la empresa. Pero el conflicto no va en solo una parte, no va solo en el usuario desconfía de la empresa. La empresa también desconfía del usuario. Y es que es normal que ocurran casos de corrupción en los que se utilizan, bueno, aparatos para modificar, parar el flujo de energía que cuenta. No sé si hubo, bueno, por lo menos en la parte en la que yo vivo, hubo como una iniciativa de la empresa que fue poner todos los contadores de energía en la vía pública. No sé si eso fue algo general que se dio. Pero, o sea, sí, es un conflicto normal. O sea, me parece normal en esa parte también la hipótesis que tú das de la desconfianza y que se opte por el regateo para las rutas de transporte, del taxi específicamente. Porque sí, hay conflictos de ese estilo en otras cosas y se notan día a día. Y bueno, para no dar terminar el mensaje como en tono negativo, la opción que se daba era que la persona, el usuario, también pusiera un contador. Y si las cosas cuadraban, pues estaba bien. Ya. Ahora, cerrando esta nota, estábamos hablando de los taxis, ¿verdad? Sí, de taxi y Uber. Taxi Y las Uber. aplicaciones, pues, Bueno, bueno, no, yo creo que ni las siquiera te aplicaciones respondí la, lo que me estabas preguntando. ¿Cuál era mejor? Honestamente, yo creo que por el modelo de acercamiento es full similar. Estoy full acostumbrado a lo que es el regateo y por eso utilizo InDriver. yo creo que el servicio a referente al taxi ha cambiado mucho. O bueno, ya lo que antes al no haber esa posibilidad del driver y todo eso, Ujú. antes podría agendar con una compañía de taxi llamando a ciertos números y Mm, bueno, llegas a tal hora y te decían, bueno, sí, te vamos a agendar a un taxi, ya saben, 5 minutos está.
Y aparte de eso, como para recibir toda la información del taxista, de la cantidad de servicios buenos que ha tenido, servicios malos, no era, o sea, no se proporcionaba del todo a lo que presta estos tipos de servicios de aplicación. Y como no había otro medio, me imagino que ese era el ganador, por así decirlo, a lo que era el medio de transporte así que uno podría utilizar si no quería utilizar el bus. Ahora, el taxi veo que al ya llegarle este tipo de competencia, el taxi sería mucho, mucho para la emergencia. Para la emergencia de que, digamos, lo que te puede estar durando en una carrera así, para agendarla en Driver, en Didi, todas estas aplicaciones, no, te dicen, no, en 3 minutos. Taxi es continuo en la vía. Muchísimo, y tú dices, bueno, necesito irme para el hospital. Ves un taxi así, bueno, señor, te lleva. Ya lo que era servicio a lo que puede ser, no, entre lo que puede ser la carrera ya de aquí, ya no sería como que el negocio óptimo o lo que pudo haber pudo haber ocurrido con el negocio de los taxis de que cambiaran su forma a que sea para momentos de emergencia. Generalmente yo lo utilizo para eso. Ahora, referente a esto que acabo de comentar anteriormente, en estos momentos considero que son mucho mejores estas aplicaciones. Ahora que el hecho de saber eh, en momento, o bueno, en tiempo, entre comillas, real, por dónde va el carro, saber la placa, podérselo enviar a cualquier persona, le da una cierta seguridad y también la por medio de las votaciones que tú realizas a ciertos conductores, también te da como de que no solamente confianza, sino de que satisfacción, bueno, si voy a escoger un mejor servicio, ya tú sabes que te vienen con aire, ya tú sabes que incluso algunos te pueden decir, bueno, señor, le gustaría una Coca-Cola, le gustaría esto, Pero que esos ya son tú dices, los bueno, servicios premium, ¿no? algunos, o sea, Uber sí, pero uno te lo puede, ponle tú que llegue un carro y te digan, ¿le gustaría una Coca-Cola? Tú te quedas así como que, o sea, este es nuevo. O, ajá, pero me lo vas a cobrar. No, 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 no se lo voy a cobrar. Tú dices, joder, qué atención tan buena, o sea, muy innovador. Vamos a, y te da la opción la misma aplicación. ¿Quieres darle una propina a este señor? Sí, la verdad, se comportó bien, no, 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 no me gustaría que siga en la aplicación, ¿o sí? Sí, o sea, eso es en... Me imagino que es en análogas a iDriver, porque yo por lo menos en InDriver no he visto esa opción. ¿De qué? Ok, regresamos de unos cortos comerciales. Nuevamente, hablando general de la opinión sobre los taxis y las aplicaciones, ¿qué me podrías decir, identidad? O sea, justamente las pocas veces que he utilizado las otras alternativas a InDriver es porque eran full nuevas en ese tiempo. También es cierto que, esto lo quería decir como antes, depende el uso del InDriver, como tú dices, de lo que es la necesidad diaria de la persona. Gente, digamos, con mucha posibilidad económica, Uh -huh. se pueden, bueno, si no tienen carro, se pueden permitir lo que es el uso del taxi diario. La persona normal lo utiliza de forma espontánea o de vez en cuando, como quien dice, para emergencias o de pronto lugares en los que se debe ir bien presentado y precisamente se cuida más como la forma en un taxi que en un lugar apretado como puede ser un bus.
Sí, en eventos especiales o lugares que son como muy específicos, que claro, no llega el bus a esa parte, bueno, va el taxi. Entonces, o sea, lo que te digo, de vuelta como a la tangente principal. Vamos a arrastrar el tema hasta el principio. En la vía normal, el taxi es como de nuevo la forma de ocupar espacio más como al pedo. Entonces, claro, trae problemas a la movilidad porque es un medio que se utiliza, no decir no, sí, relativamente poco para lo que es el transporte masivo. Y me parece incluso en la misma pestaña que el carro en el sentido de eficiencia de número de transportantes, no, número de transportados a número a la cantidad de espacio que ocupa. Entonces no sé, me parece, o sea, definitivamente de las peores formas de transporte que tiene la ciudad. Ok. Nuevamente, Uber o las aplicaciones o el taxi. Me da igual. Decisión, tiene que ser una decisión absoluta. Aquí se utiliza InDriver porque se regatea, se coge el vehículo, es específico, no tienes que estar afuera como parándolo. Por eso, InDriver. Pero, o sea, lo que digo, full parecido al taxi. En cualquier forma que no sea la forma de interactuar con él para recogerlo, prácticamente. Vale, vale. Ahora, ¿qué opinas de los nuevos o sí, el nuevo sistema que han implementado en los medios de transporte de los buses, que son la implementación de las tarjetas, Mm. que ya estaba en la compañía anteriormente mencionada, que es mixta, o sea, pública y privada, pero no podemos dar detalles de qué compañía es. Sí, pero igual, o sea, información, si no estoy mal, todas en ese sentido son financiadas. En ese sentido son, entre comillas, mixtas y mixtas. Todos los sistemas de transporte que hay acá, si no estoy mal, la secretaría esa es, o la que lo coordina es la AMB, que tú ves que ponen la etiqueta con los precios, que si tal, que si va subiendo, bueno, esa la coordina eso. Y el sistema de transporte siempre, el masivo, siempre ha sido financiado. Ten en cuenta que no Sí, es, o sea, precisamente se caracteriza porque no se financia a sí mismo. que yo sepa, los servicios de transporte público que tenemos actualmente, Ujú, se les conoce, todos estos buses, ujú. se les conoce como público, a excepción del que te dije anteriormente, que tiene por lo menos, pues ponle tú que en la vía tenga cierto carril nada más para ese bus, que va a unas rutas donde no van los otros buses, y esa es la que se le conoce como de que tienen los otros ciertos privilegios que tienen a excepción de los otros medios de transporte, los otros buses que prestan el servicio. Si tenemos en cuenta lo que es público, como algo que le pertenece al Estado o al gobierno o algo así, no son empresas públicas. Tienen propietarios los buses. Que se contactan, o sea, están todos debajo de la imagen de la empresa principal, que generalmente tiene el nombre, y por ahí se coordinan con lo que es la Secretaría de Movilidad, me imagino. En ese sentido se puede decir que o sea, tienen una cierta conexión con lo que es la rama pública, pero no son públicas, son privadas. Tienen un financiamiento público, pero no son completamente públicas tampoco. O sea, no son del gobierno. No, el gobierno no puede venir y decir, yo qué sé, recógeme esos buses. Bueno, técnicamente sí, pero a través de prohibiciones, no de... Es nuestros buses, son nuestros buses. Bueno, ahora sí, Entiendo. ¿qué estabas diciendo? Ya voy entendiendo el punto que me quieres hablar. Pero no, sí, yo creo que te ibas a mencionar el sistema de las tarjetas, ¿no?
Sí. Bueno, pues en la actualidad no lo veo mucho, bueno, decir que no lo veo mucho es exagerar, no le veo nada de actividad a lo que es el uso de las tarjetas. Entiendo que existen. Ok, espérate un momento, para que la gente vaya identificando, digamos, en la otra compañía que yo estaba diciendo anteriormente, no vamos a decir el nombre, pero por lo menos podemos cambiarlo con compañía que, danos un nombre, por favor. Transportes A. Transportes A. Y las demás todas, Transportes B. Ujú. Adelante, sí. Ok. Digamos que se adelantó como una iniciativa de recoger todo el sistema de cobros de los transportes B, que hay ciertos transportes C que no están dentro de la jurisdicción porque no son técnicamente solo de la ciudad, sino que son más entre estados en ese sentido. Entonces hablando, o sea, transporte C vendría a ser aquellos que cruzan entre ciudades. Ok, ok. Entonces, transporte B se quedan principalmente en una sola ciudad, tienen su nevada, que es como decir el punto donde inician la ruta y tienen sus vueltas en la ciudad. Ok. Esos transportes B tuvieron una iniciativa de la tarjeta, no sé si de pronto con el ejemplo de transportes A, que desde hace, incluso desde su concepción, siempre ha utilizado tarjetas. Este sistema de tarjetas, que bueno, que ni siquiera, por lo menos yo por mi parte, nunca vi un anuncio público masivo de eso. Nunca vi como dijeron, no, ahora se van a utilizar las tarjetas. El sistema generalmente siempre lo veo al lado de lo que es la entrada de los buses, por lo menos los que yo cojo. Ok. Pero no los veo utilizados nunca. Y no sé si se van a utilizar nunca, la verdad. Bueno, pero generalmente viéndolo así con lo de los anuncios en los medios de transporte, siempre ha sido así, nunca ha sido, o el marketing que se le hace a ese tipo de anuncios no es algo masivo más que ciertas redes sociales, no lo colocan ni en pendones, no hacen campañas así que van a ciertos lugares de la ciudad. Un claro ejemplo de esto, el cambio de rutas en ciertos buses. Lo sabías hasta en el momento que te podías montar o que recibías la noticia en las redes sociales, ¿no? Cambiaron esto. Bueno, sí, es un buen punto. Realmente no hay como muchos anuncios. O sea, sí, tiene sentido que no hay anuncio para esto, teniendo en cuenta que no hay anuncio para nada de ese tipo. Bueno, yo opino, bueno, ¿Crees que se van a continúo. utilizar? ¿Por, ¿por qué crees que lo implementaron? ¿Sería bueno o no? ¿Sería bueno su implementación o no? Ok. Siento que la implementación viene del hecho de que al incrementar los precios, ha salido de pronto del rango de lo que es el dinero de cambio. O sienten que hay fraude de por medio. Entonces es como una forma estable de medir el ingreso a la salida de personas. Es Y como fraude por... decir las tarjetas de crédito, que son una buena forma de tener cierta idea de lo que son los gastos de una persona y así cobrarle lo correspondiente. O sea, los registros son digitales. Hay un número cierto del dinero que se gastó. Por lo tanto, se tiene una idea aproximada del dinero que ingresó. Se pueden identificar fraudes de una forma más fácil por esa Mm, forma y, claro, cobrar los impuestos que se estén implementando en ese momento. Mi punto es, puede ser el control una de las razones por la que vieron como que es viable implementar las tarjetas. ahora que habías mencionado el fraude en ese momento, Mm. se me vino a la mente la oleada de atracos
que hubo en esta ciudad aproximadamente el año pasado. Bueno, generalmente hay temporadas que ocurren, ¿verdad? Sí. Solo que se acrecentó muchísimo con el anterior mandato del alcalde. Estaba en ese instante. Respecto, o sea, respecto a la inseguridad, ahí en ese sentido tengo una mentalidad muy de perseguido. Entonces igual no me afecta en el sentido de que yo de todas maneras siento que es una cuestión cotidiana en ese sentido. A cualquiera le puede tocar. Sí, pero hablando lo de las tarjetas, Mm. tal vez puede ser como un mecanismo de, por así decirlo, de que ya se vayan asegurando, por así decirlo, los que están en la parte administrativa vayan viendo cuáles son los movimientos que han ocurrido por medio de las tarjetas, las transacciones que, oh, pasó este cliente, bien, pero entonces, ¿por qué entonces el bus no presenta la plata que se ha asignado? Sí, por eso, o sea, el control, básicamente. El conteo exacto de la plata que entra y la que sale. Mm, Claro, pero recuerda que en esa parte es como de que sí, hay control nada más en esto, ujú, pero quien cuenta es en el momento de que la entrada y da el billete, porque es una opción lo de las tarjetas, todavía no es algo obligatorio. ujú. Sigue, ¿cómo podrías tú decir de que qué control general dan al referente a eso? O sea, lo que te digo, el control está solamente, o sea, solamente el control que pueden ejercer a través de la tarjeta es un número específico de los ingresos y salidas del dinero. Nada más. Porque literalmente cualquier otra cosa, a tu vez, he visto, incluso he hecho, Ujú. eh, fraude en ese sentido de no pasar el dinero completo o incluso entrar en la estación para no pagar. No haber un control absoluto con las tarjetas. Y me parece que no, o sea, ni siquiera pueden volarse y el conductor decir, nada, dale. Y que le pague algo aparte a él también. Recuerda que ellos tienen que entregar, digamos, O sea, hay empresas que o tienen sea, sensores, tienen que entregar exactamente lo que toda entrada y además pero hay empresas que no. de que tienen las cámaras ahora actualmente. O sea, las empresas Que, que ya lo tienen, yo siento que ya la tienen implementada desde hace rato. Precisamente los sensores fueron como... no, no solamente los sensores, las cámaras de Pero seguridad siento que las cámaras precisamente nacieron curiosamente en la etapa en la que se estaban presentando más atracos. exacto. Y es que también hay que tener en cuenta que, según entiendo, también esto es una especulación, eh, hay bastante presión de grupos ilegales en lo que son las empresas de buses. Así Hay es. extorsiones, ha habido problemas de paros, por supuesto, bueno, por supuesto no, asesinatos de conductores de buses, por represalias de falta de pagar las extorsiones. Pero igual no sé, o sea, no sé qué tendría que ver las tarjetas con eso en ese sentido. Ah, no siento que las tarjetas realmente solucionen nada. Ya hay mecanismos que... O sea, no solucionan del todo el problema, pero por lo menos Pero ¿cuál problema? o sea, básicamente este problema de lo que sería los atracos que presentan los buses, pero ya te presentan alguna evidencia de las inconsistencias que hay referente a lo de las platas, puede haber unas inconsistencias que ocurren referente al número de pasajeros, porque ponle tú que no sea por lo de las tarjetas, sino que el hecho del sensor que vaya contando, hey, dos personas acaban de subir y no pagaron. Mm. Y puede ya decir, bueno, vamos a utilizar otro tipo de mecanismo para que la gente ya pague y todo eso. Las bandas que han ocasionado esto no solamente, ajá, bueno, sí, ya no es algo que sea solamente con los medios de transporte, sino como que con cualquier, incluso con negocios que están establecidos en la ciudad que básicamente les toca cerrar por no querer entregar la famosa tajada.
No, yo no lo por escucho como tajada, lo escucho más como vacuna. vacunar los transportes. Pero tienes que entregar la tajada en el sentido de que tienes que entregar la parte de lo que de lo que has ganado para que no te libres de. No, nunca he escuchado ese término. Ah, Tú no nunca lo has escuchado, bueno, tajada. explícate No. de que te libres de. Eso sí, Mira, ajá, me pagas, si tú me pagas a mí, la no, coacción. no, ¿cómo es que te libro de las otras bandas que no te van a Ah, la atracar? protección. Incluso, si tú me pagas a mí, o sea, o bueno, si me pagas no te atraco. Está entre la protección como también la extorsión, así decirlo, de que no, págame, evítate un problema de que venga cada mes a cobrarte la suscripción. Ahora que estabas hablando de eso, me recordó a cierta cultura que tiene una idea, bueno, hablar es de viejos, ¿no? De culturas antiguas, en las que en cierta provincia, se podría hasta decir, ocurrían extorsiones del tipo inverso. Tiraban a gente de las tribus mayores, o más bien de gente mayor de las tribus, la tiraban a las vías del tren, imagínate el tiempo del tren, y se cobraban como asesinato, entre comillas, como un accidente por parte del tren, cuando eran ellos mismos que ajá, empujaban a los ancianos. ¿Dónde sabes esa de...? Aquí, No, aquí no. yo iba a decir, o sea, no es en el país, No, sí en el país. no me sabía eso, sí. No, 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 era ese concepto no, le cobra a la empresa por esta vaina que realmente ellos no tienen culpa de. Joder, que empujaban a los ancianos, joder, primera vez. No, incluso en un viaje a por allá, utilicemos su mismo por allá. Una vieja. Eh, sí, metían cabullas a lo largo de la carretera, como para Ah, no, decir eso sí lo estaba bueno. peajes, para que, ajá, que el carro se pare y o atracar al carro o pedir dinero. Que generalmente eran niños o mujeres incluso para no sé, factor pena o qué, para precisamente cobrar. No sé, es una cultura con una moral, no sé si diferente, no sé si nosotros ante cierta, porque digamos que el terreno es de ellos, entre comillas, no, el terreno es de ellos, entre comillas, de la cultura, tradicionalmente lo han ocupado, hay una actividad que da dinero, y dicen, pues ya no necesitamos trabajar, podemos cobrar de ellos. No sé hasta qué punto, si yo estuviera en esa cultura, yo diría, no, esto es normal. Pero yo sí o sea, desde mi punto de vista es inmoral. Generalmente eso ocurre a qué tipo de conglomerado del país. Indígena. Supongamos pero lo que te digo, costeño, Sí, o sea, cachaco, sí, obviamente, costeño. ya. Lo presentan más los costeños. O sea, bueno, no sé. En ese sentido no sé. Lo que estoy diciendo es que lo vi acá. De tu creencia, de lo que tú crees, de Ujú. que se pueda presentar más. Ah, Ya pero es que yo no después, conozco literalmente ninguna tribu del interior. ok. O sea, entiendo lo que quieres decir. De pronto hacer un paralelismo a no, toda esta cultura presenta esto, pero para mí no. No debería ser así. No Ok, necesariamente. ¿dónde lo presentaste? Acá, pero porque solo lo he visto acá. Ah, ok, Ten en ya, cuenta también listo. que es una vaina No, especial. ok, ya. Nada más quería saber eso, que veo que estás mucho con el tema y no respondía. Pero qué cosa. Eh, O sea, sí, son de acá, pero ¿qué pasa? no puedo saberlo.
Me estás pidiendo una comparación y no hay otro dato con el que comparar. O sea, por lo menos yo no tengo ningún dato para comparar. Primero te había dicho con qué parte del país. Bueno, no me mencionaste Te exactamente dije lo que costeño. esperaba. No me mencionaste exactamente lo que esperaba, entonces te tuve que nuevamente especificar costeños o cachacos. Ahí me dijiste costeños. Ok. Ah, no te estoy diciendo, bueno, voy a compararte los costeños con los cachacos. Bueno, no, ¿cómo está? O sea, no sé no sé, entendí eso. Como que estabas diciendo. Cuando dijiste, ¿qué cultura crees que haría eso? Fue como. O sea, bueno, ¿me entiendes? No sé si me entiendes. Si no entiendes, está bien. Sí, te entendí, sí te entendí. Yo sí logré entenderte, tú no me lograste entender. Bueno, X. Eh, Hace poco me estaba hablando de los sistemas bueno, el bus en general. Del precio. El aguacate. eh, y... No, el precio del aguacate no. El precio del transporte. Ok. Y en comparativa, hubo una época, y entiendo que no hace poco, porque la persona con la que hablé no trabaja desde hace tanto en esa empresa, en ese gremio, Gremio. ¿sí? Y es que prácticamente el transporte costaba un tercio de lo que cuesta ahora. Lo que cuesta hoy en día. Ok, para que la gente tenga noción de lo que cuesta el transporte hoy en día, por favor, ¿nos podrías dar la información? El precio. Sí, ¿En qué escala? O sea, en dólares. sí, dalo en dólares. Dalo en Déjame entonces dólares. sacar la calculadora. Eh, Del transporte A y transporte B. Porque recordemos que el transporte A, ajá, el igual se tiene que transporte cambiar. son 0.025 dólares, o sea, cuarto de centavo, si no estoy mal. O décima de centavo, no, 25 centavos. no, 0.25 centavos. Ah, es que es distinto, Aro. Qué Bueno, cero complicado. punto cero veinticinco dólares, no estoy seguro. A ver, si un Bueno, centavo es... sale ni al centavo. No, sí sale. 2 centavos, 2.5 centavos, no sé cuánto sería... Si hay una cantidad tan pequeña en el centavo para poner 0.5, pero sí. Ahora mismo está en el precio en días ordinarios, que también se divide por días ordinarios, que vienen siendo de lunes a sábado, y los domingos y festivos, que los domingos son los domingos, y los festivos son los días en los que ciertas actividades no trabajan. O son días de fiesta, de celebración o de conmemoración de alguna cosa. Hay una diferencia de 0.025 en esos días, entre el día normal, el día ordinario y los domingos y festivos, en el precio. Y aparte, entre el sistema A y B en general, hay otro 0.025 de diferencia. El precio ahora mismo está en 0.71 dólares. El precio de antes sería 0.25 dólares. O sea, un cuarto de dólar. En aproximadamente, está haciendo en un rango de cuántos años. Noventas. Estamos actualmente en el 2023. Por eso, noventas. No, sí, ya te entendí. Para que la gente tenga noción de cuánto ha pasado referente a esta época a otra. Y no hay muchos buses, o sea, porque un día de comparar precisamente las placas, sabes que, bueno, en las fotos, generalmente en la parte frontal o al lado de los buses en donde está el precio, está viendo las diferentes carrocerías de los coches, mostraban fechas y realmente no hay,
prácticamente ya no hay buses de esa época. Yo diría que de los que yo recuerde solo hay como dos. Solo hay como dos eh, empresas que realmente utilizan buses tan viejos. Y generalmente son empresas C. O sea, transporte C. Ok. Bueno, yo quiero es hablar ahora de medios de transporte en el tema. Quería tocarlo ya como que para cerrar. ¿Mm? eh, ¿qué, medio de ¿Qué medio de transporte tú eh, adquisiese en unos años? ¿Te gustaría adquirir? ¿Una moto? ¿Un carro? ¿Un bus? Mm. ¿Un avión? Bueno, no, terrestre, terrestre, sí, ya. Moto, carro, bus, Definitivamente a burro. mí. A mí lo que. Bueno, mira, hablando de burro. Una pequeña tangente. Es que. No sé si lo has notado, pero por lo menos hace unos 5 años, era full común ver lo que se conoce como carro mula. Que básicamente animales de trabajo en las ciudades. Eso, en la mayoría de zonas en las que yo observo, no lo encuentro hoy en día. O sea, un trabajo, se puede decir, bueno, igual siento que eso todavía existe fuera de la ciudad, pero está full limitado. Bueno, el progreso que está ahora adquiriendo la ciudad, eh, mínimo, pero adquiriéndola, ha, ha ocasionado que no se presente esto, ya que también entre los escándalos que han sucedido de caballos, burros, animales que se han desplomado en pleno, en plena vía, ha hecho que la alcaldía tome algunas medidas y también referente que les permita, no solo, o bueno, las medidas que ha llegado a tomar la alcaldía, no solamente con lo de, sí, que tienen que haber menos buses, también pudiera así, como por así decirlo, a la policía, hey, ajá, ayúdame con esta gente que no esté transitando, o bueno, que no sea una aglomeración como ha sido todos estos años. Y creo que también el hecho de que permitir ahora, o bueno, tú sabes los famosos espacios que han logrado ahora adquirir de las personas que están en el centro en unos lugares para los famosos comederos. Que eran restaurantes en la calle prácticamente. Sí. Ajá. Mm, al- también podrán adquirir eso, las verduras, las frutas y todo Mm. eso por medio de estos tipos de gente que los carromulas que van vendiendo, no, verduras, aguacate, Ah, todo eso. Si ya no hay personas en la vía, hay menos demanda, menos ellos van a transitar por ahí. bueno, por lo menos yo eso lo veo principalmente en el centro de nuevo. Y ahí está el mercado más grande de literalmente, especialmente verduras y alimentos en general, e insumos y cosas de la ciudad. Entonces, pues no, o sea, no me parece que esa sea la razón. Generalmente lo veo utilizado para cosas como, o sea, bueno, sí, lo de las verduras lo veía utilizado. Pero bueno, cerramos ese tema. La pregunta que tú hiciste al principio fue otra. Sí, ¿cuál te gustaría adquirir? Ya para cerrar, que nos queda aproximadamente un minuto. Pila, pregunta rápida. Honestamente ninguno. Muchísimas gracias por todo. Esto fue un capítulo de decisión absoluta. Su anfitrión en este momento, eh, anonimato y el invitado, identidad, se despiden. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.